Buenas noches, amigos. Estamos como todos los miércoles en la noche a las 8, transmitiendo en vivo en Facebook con nuestro espacio de noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Soy Carlos Heredero, su acostumbrado conductor. Y vamos a comenzar hablando, y bueno, el amigo Víctor que está aquí, Star Hunter, nos movimos, ¿cuándo fue, Víctor? El martes, creo que fue. Lunes, no recuerdo ahora exactamente qué día fue. Bueno, fuimos hasta los Everglades y pudimos lograr fotos del cometa, pero para aquellos que quieran verlo, Mecho, bienvenida, buenas noches. Aquellos que quieran ver el famoso cometa Tsuchinchan, que no es solo Tsuchinchan, es Tsuchinchan Atlas, ¿bien? Pero este es un cometa que no va a regresar hasta dentro de 80,000 años, si regresa. Y como dentro de 80,000 años estoy casi absolutamente seguro que no solo ninguno de nosotros va a estar por aquí, ¿no? Sino que a lo mejor ni la misma humanidad. Pero este es el momento de verlo. Entonces ya pasó el máximo de brillo, está alejándose, pero en un cielo, Soraya, bienvenida, buenas noches. En un cielo absolutamente oscuro, estamos hablando de ir a los Everglades, a Flamingo, aquí a los Everglades que están al sur, cualquier lugar que esté bien alejado de la ciudad. Bien. Pudimos ver el cometa a simple vista. Entonces, es una experiencia de Pozo desde Cuba. Bienvenido, buenas noches. Espero, ya veo que debes tener electricidad ya por fin. Bueno, felicidades. No, aquí no vamos a estar nadie, Mario. Yo creo que no va a haber ni humanidad para esa época, ni civilización. Puede ser que queden humanos, pero dudo mucho que dentro de 80,000 años estemos por aquí todavía. Bueno, la cosa es que está observable a simple vista. Desde la ciudad yo traté de observarlo con binoculares y logré hacer algunas fotos, pero él está bajando de brillo bastante rápido. Entonces con binoculares es extremadamente difícil verlo con las luces de la ciudad y la contaminación atmosférica de la ciudad. Entonces la mejor y quizás la única forma para verlo o para fotografiarlo es irse a cielos oscuros. Bien, es un sacrificio. Entonces este le llaman el cometa del siglo. Ha estado muy brillante, pero lamentablemente aquí en la Florida hemos estado nublados con 2 huracanes y de todo, y nublazón continua. Se ha despejado toda la parte este de los Estados Unidos y nosotros seguimos nublados. Entonces tuvimos una ventanita. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Tuvimos una pequeña ventana y pudimos hacer las fotos y eso. Entonces, creo que fue el lunes, ¿verdad, Víctor? Fue el lunes, no sé. Ya no recuerdo exactamente. Me estoy poniendo viejo. Bueno. La cosa es que el que quiera verlo está a tiempo todavía con binoculares en un lugar oscuro. Es impresionante. Es bello. Bien. Gilard y Darío, buenas noches ambos. Bien. Viejitos. Vamos a estar bien viejitos todos para dentro de 80,000 años. Bueno, la cosa es que hay otro cometa dando vuelta por ahí. Pero bueno, si se pone brillante, porque puede ser que se desarme, como mucho le sucede cuando pasan cerca del Sol. Puede ser que se desintegre. Jesús, bienvenido, buenas noches. Este sí logró récord. Lástima que, bueno, estuvimos nublados aquí, pero si buscan fotos del cometa Tsuchinchan, hay fotos impresionantes. Impresionantes. Incluso una desde Irak. Bueno, con telescopio. Nosotros hicimos fotos con telescopio, con cámaras, algunas de las cuales ya las pusimos en nuestro respectivo Facebook. Así que están invitados todos a verlo. Bueno, vamos a comenzar entonces con las noticias, que hay unas cuantas y muy interesante. Luis, bienvenido, buenas noches. Bueno, acaban, William, están llegando un montón de gente, tenemos un montón de gente por acá. William, buenas noches, bienvenido. Bueno, dicen que por primera vez en la historia, y esto, la historia quiere decir la historia humana, ¿no? Por supuesto. Han logrado editar de forma totalmente consciente y completa el ADN. Ese famoso código secreto que contiene toda la información que necesitamos para formarnos nosotros, las plantas, los animales, todas las formas vivas. Bueno, el ADN acaba de ser editado. O sea, acaban de crear una técnica que permite editarlo. O sea, ya no solo hacer esas ediciones, vamos a decir, un poco más pequeñas, ¿no? Aquí están hablando ya de que incluso se pudieran curar ciertas enfermedades que pudieran ser enfermedades hereditarias, ¿no? Entonces, dicen aquí que con esta tecnología, que dicho sea de paso es el famoso CRISP,
terminado en PR, Chris. Y este es un tipo que es Chris Cas9. Chris CAS9. Chris Cas9. Los nombres que ponen los científicos, caballero. Bien, o sea, lo que quiere decir es Chris asociado con la proteína número 9. Bien, entonces dicen que con esto pueden adicionar, borrar o modificar parte del material genético del ADN, de nuestro ADN incluso, ¿no? Entonces, dicen que con esto sí se pudieran hacer arreglos, ¿no? Para reducir problemas hereditarios o borrarlos incluso. Entonces, dicen que ya comienzan a salir, por supuesto, las opiniones sobre los problemas éticos que puede generar esto. Imagínense que si pueden, o sea, no sé cuál será el mecanismo por el cual pudieran introducir esto en las personas. ¿Sí? Me imagino que sea por algún tipo de inyección, cosas así. Aquí dicen que pudieran curar enfermedades. Dice Alfonso, pregunta si se podrá eliminar el gen de la vejez. Recuerda que el problema de la vejez es la reducción del largo de los telómeros. Y bueno, también hay otras cositas. Pero en eso también se está trabajando. ¿Verdad? Creo que la semana pasada dimos una noticia sobre eso. Bueno, la fibrosis quística, por ejemplo, es este tipo de enfermedad que pudiera tratarse con esto. ¿Sí? Por supuesto, esto ahora es el inicio. No esperen, no vayan mañana a preguntarle al doctor para que les haga un tratamiento, ¿no? Pero dicen que esto pudiera contribuir a la cura y tal vez a la eliminación completa del famoso virus del SIDA, los cánceres, enfermedades del corazón, desórdenes mentales que también proceden algunos de material genético. Y entonces dicen que ahora lo que están es, bueno, la parte ética que comienza a salir, porque evidentemente, al igual que tú puedes someterte a un tratamiento para curarte ciertas cosas, ¿bien? Primero, si hay un error con lo que te ponen, porque no es primera vez ni va a ser la última que una enfermera se equivoque al ponerte una medicina o una inyección, ¿verdad? Porque aquí mucha gente tiene que haber pasado por ese tipo de cosas, ¿no? Que te mandan la medicina equivocada o en la farmacia te dan el paquetico de pastillas que no corresponde. Así que ya se pueden imaginar. Sí, este es un problema serio porque no, o sea, quizás sea más fácil crear un problema en el ADN que solucionarlo, ¿no? Entonces, aquí hablan de que la ética de los doctores, y aquí tocamos también el tema, incluimos el tema de que una buena parte, no voy a decir todo porque no se puede generalizar, ¿okay? No, tampoco una buena parte de los doctores que hay en los hospitales estudian medicina porque da dinero. Todos lo sabemos, ¿verdad? Al igual que hay una parte de los abogados que estudian abogacía porque da dinero. Entonces, este es un tema sumamente delicado porque no estamos hablando de que se equivocaron a la hora de, no sé, de trasplantarte un dedo, ¿no? Aquí se van a equivocar en la parte genética y te pueden hacer un daño completo. Te pueden dejar virado boca arriba, ¿no? Como en el reparto boca arriba, como decimos en Cuba. Entonces, está la parte ética porque puede haber incluso... y repito, no veo aquí, no explican en qué forma pudiera administrarse este tipo de tratamiento para la intervención del ADN. ¿Sí? Así que esto pudiera tener implicaciones éticas. Imagínense si los rusos andan por ahí matando gente con Novichok. ¿Cómo se llama el veneno ese? Novichok, ¿no? Que usan. Y pasan todas las cosas que pasan. Imagínense ahora si llega a manos de personajes de estos de inteligencia técnicas para editar el ADN, te ponen una inyección por ahí con un paraguas, con una aguja en un paraguas en cualquier lugar público y terminas tú con una enfermedad grave, ¿no? Y que no hay forma de probar. O sea, el resultado médico es que tenías una deficiencia en el ADN, ¿no? Tenías un problema genético y te enfermaste y te moriste. Y ahí sí no hay forma de probar que te inyectaron eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es una gran noticia, es muy brillante para el futuro cuando está empleada adecuadamente, pero si se van por el otro lado, como siempre hacemos, ¿verdad? Porque como todas las armas y todas las cosas en ciencia y tecnología tienen un doble filo, ¿no? Bien, esta noticia que voy a dar, me salió, yo la tenía anotada hace un tiempo, no tiene nada que ver con las elecciones, no tiene nada que ver con los amendments que hay, estos
¿cómo se llaman? Ahora no me acuerdo en español. Estos puntos que hay extra en la boleta electoral. Bien, aquí hay una noticia sobre el cannabis. ¿Bien? Y no tiene nada que ver, mi objetivo no es influir la decisión de nadie a la hora de votar ni nada, por eso voy a aclararlo para que no haya problema, ¿no? Pero aquí dicen que en este estudio, publicado en hay tantas revistas y de publicaciones científicas que yo no sé, es como, bueno, es un negocio. ¿Bien? Enmiendas, gracias Mecho. Sí, Mecho siempre ahí cubriendo. Bueno, la cosa es exactamente, Alfonso, gracias. La cosa es que en esta revista, Psiquiatría Molecular, escucha eso, Mecho, Psiquiatría Molecular, ¿qué clase de nombre para una revista científica? Bien, dicen que en este estudio el uso de cannabis de alta potencia. Entonces ellos dicen que esto es el cannabis de alta potencia, bien, se le llama a la que tiene más de 10% o más de este compuesto que es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Delta 9 tetrahidrocannabinol, el famoso THC. Lo dije bien, no puedo quejarme. Bien, entonces esta es la principal sustancia psicoactiva que tiene el cannabis. Entonces, si tiene más de un 10%, se le dice que es un cannabis de alta potencia. Entonces, lo que han demostrado ahora es que el uso del cannabis de alta potencia, de más de un 10% con el cannabinol, afecta, genera cambios en el ADN de las personas. Entonces, aquí específicamente se centraron en los efectos en las personas que tenían episodios de psicosis. Mecho, si quieres después te voy a llegar al estudio este. La cosa es que aquí se centraron en dos tipos de pacientes, los que nunca habían tenido episodios de psicosis antes de usar cannabis de alta potencia y los que ya lo habían tenido anteriormente. Entonces dicen que este estudio ha hallado que usando un examen de sangre de DNA, o sea de ADN, un examen de ADN pero a través de una prueba de sangre, permite caracterizar aquellos usuarios del cannabis que estén al riesgo de desarrollar psicosis para desarrollar técnicas preventivas, o sea, para atajarlo a tiempo, ¿no? Entonces, dicen aquí que con el incremento del uso del cannabis y particularmente el de alta potencia, o sea, de más de un 10%, necesitamos entender mejor sus impactos biológicos. ¿Qué les voy a decir? Yo repito, como ahora está una enmienda en las elecciones respecto a esto, yo, por mí, cada cual que haga con su vida lo que quiera. Bien, se los digo así. O sea, mi objetivo no es influir lo que nadie vaya a definir en su boleta, a escribir en su boleta electoral. Este es un estudio científico que tenía, dicho sea de paso, lo tenía guardado hace, no sé, un mes o algo, un poco más en la lista de las cosas que yo iba a comentar, ¿no? Y casualmente ha caído 2 semanas antes de las elecciones. Bien. Entonces dicen que los investigadores analizaron los efectos del cannabis en lo que llaman la metilación del ADN, un proceso químico detectado en muestras de sangre que alteran cómo funcionan nuestros genes. ¿Okay? O sea, los pueden hacer switch, apagar o encender a los genes. ¿Bien? Entonces, dicen que esta metilación del ADN es un tipo de cambio epigenético que puede ser permanente. ¿Okay? O sea, eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Altera la expresión de los genes sin afectar la secuencia fundamental del ADN. ¿Okay? Entonces, dicen que esto lo consideran un factor vital a la hora de analizar los riesgos de enfermedades mentales. Entonces, ¿qué les voy a decir? ¿No? O sea, aquí está el artículo, el que quiera se lo hago llegar. Casualmente cae unos días antes de las elecciones, pero repito, no quiero influir a nadie. El que le guste, le gusta. Yo conozco gente que le gusta y ahí están perfectamente tranquilos, usándola. Y yo, yo conozco a alguien que la usa 2 veces al día. ¿Qué les voy a decir? Bien. Estoy viendo, hay muy buenas opiniones. Vaya, después vamos. Exactamente, Mario. También pienso eso. Combatir la guerra contra la droga no ha producido nada bueno. Así que quizás sea hora de cambiar un poco las políticas. Bien.
Vamos a hablar sobre ese bichito que me identifica a mí en mi página de Astroheredero, el tardígrado. Bien, para aquellos que no lo conocen, ese es ese bichito que, dicho sea de paso, muchas personas no saben, esos bichitos están en todas partes. O sea, son conocidos también como ositos de agua. Entonces, estos tardígrados son unos campeones de la supervivencia. ¿Sí? O sea, yo acabo de ver hoy una charla sobre cambio climático en preparación para la charla del domingo que viene, que ya les doy un avance, viene caliente, pero caliente, cuando lo digo caliente, es que está en candela lo que viene para el domingo que viene. He tenido que cambiar, he tenido que dejar temas que tenía preparado y todo a un lado para enfocarme en los nuevos materiales. Bien, pero dicen algunos que incluso en caso de que haya un desastre incluso nuclear aquí en la superficie del planeta Tierra, una guerra nuclear, los que tienen más posibilidades de sobrevivir no son las cucarachas y los escorpiones, son los tardígrados. ¿Bien? Entonces, aquí mencionan 3 de sus características, ¿no? De las más importantes. Dicho sea de paso, los tardígrados tienen entre 0,3 y 0,5 milímetros de largo, medio milímetro. O sea, para poder verlos tienes que ser con microscopio, ¿no? Pero están en todas partes, en los árboles en la madera que se está pudriendo, en un charco de agua, en la hierba, en los hielos de la Antártida, en todas partes. ¿Okay? En el Everest, donde quiera están metidos esos bichitos. ¿Okay? Y entonces, hemos logrado demostrar que estos tardígrados tienen alta resistencia a la radiación. Llegó el otro Nelson, bienvenido, buenas noches. A la radiactividad, a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, bien, a presiones grandes, presiones realmente grandes, y una habilidad extra que es la de entrar en un estado de animación suspendida, o sea, de hibernar, que es algo que nosotros quisiéramos hacer para viajar en el espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los tardígrados logran sobrevivir a todas estas cosas? Y entonces, aquí casualmente regresamos a hablar del ADN. Bien, en el caso de la radiación, por ejemplo, el problema de la radiación, la enfermedad radioactiva, las personas que sufren, por ejemplo, los que sufrieron el caso de Chernobyl, en el accidente de Chernobyl, esa enfermedad radioactiva lo que hace es, bueno, va matando a la persona, ¿no? Destruye los órganos y todo. Pero lo que hace es que crea, la radiación afecta el ADN, los cromosomas. Bien, y esas mutaciones terminan siendo fatales generalmente, en dependencia de la dosis de radiación que tú adquieras, ¿no? Entonces, por eso todos los que trabajan en centrales nucleares llevan un dosímetro. Es un aparatito que se pone en el bolsillo que es desechable, ¿no? O sea, tú lo usas una vez o un determinado tiempo en función de la operación que estés haciendo, y después se revisa y te dice la cantidad de radiación que tú has tenido, ¿no? Si tienes demasiada, si está por encima del límite peligroso, te mandan para un hospital para tratamiento, ¿no? Si es posible, ¿no? O sea, siempre te mandan al hospital, pero bueno, de que sobrevivas ya es otra cosa. Entonces, estos ositos de agua, los tardígrados, pueden sobrevivir exposiciones a radiaciones gamma, que son los rayos más energéticos, ¿bien? Que hay, con exposiciones tan altas de 5000 Gray, que es una medida de la cantidad de radiación que es absorbida digamos, por la carne, ¿no? Por el cuerpo. Y en algunos casos han sobrevivido hasta radiaciones de 6200 Gray. ¿Cuánto mata a una persona? 10 Gray. ¿Ok? Imagínense, en la escala esa, con 10 oblitera, liquida a un humano. Los tardígrados, esos bichitos pequeñiñitos, pueden sobrevivir hasta 5000 y 6200 Gray. ¿Bien? Entonces, para que tengan una idea de lo bárbaro que son los bichitos, eso, ¿no? Realmente es envidiable. ¿Bien? Entonces, dicen que lo que ellos logran, ellos han desarrollado un sistema de proteínas que le llaman DSUP, que en inglés, traducido al español, es proteínas supresoras de daños, que protegen al ADN de la radiación, incluyendo el daño en el ADN. ¿Okay? Entonces, estas proteínas actúan como un blindaje al ADN, absorben la energía de la radiación y previenen que le haga daño al ADN. Así que, o sea, esto es algo que, miren, esto sí, ahora que estamos logrando editar el ADN en los humanos, quizá en el futuro logremos incorporar alguna de estas capacidades, ¿no? Entonces, los tardígrados pueden practicar la criptobiosis, ¿ok? No es otra cosa que un estado en que se desecan, se deshidratan. ¿Bien? Cuando las condiciones no son aceptables para la vida, se deshidratan y se transforman en una forma semicristalina, para decirlo algo así, ¿no? Esto le llaman TUN,
TUN. El estado le llaman TUN, es como una bolita, ¿no? Y se quedan así y pueden estar exactamente, Mecho. Ese es el bichito de mi foto, ¿bien? Mi foto de perfil en Facebook. Se pueden quedar allí. Hemos logrado revivir tardígrados que han estado 30 años en ese estado de TUN, TUN, como le llaman, ¿no? En inglés. Me imagino que le llamarán así mismo en español. Bien. Entonces, o sea, hemos logrado con experimentos planteados 30 años allí congelados y los sacan y reviven y después tienen descendencia incluso, ¿ok? O sea, están vivos y coleando. Entonces, dicen que los tardígrados los han sometido a temperaturas casi cercanas al cero absoluto, que eso es, en grados Fahrenheit, eso es menos 459 grados Fahrenheit, menos, ¿ok? O menos 272 grados centígrados. ¿Okay? Y por la parte del calor hasta 302 grados Fahrenheit. Eso es 3 veces la temperatura a la que hierve el agua. Entonces, y después logran incluso tener descendencia. También los llevaron a un experimento a la Estación Espacial Internacional y lo tuvieron 10 días durante el año 2007, que dicho sea de paso fue cuando yo vine a este país. Los tuvieron 10 días expuestos al espacio, al vacío del espacio, no solo al vacío. Es microscópico, Julián, bienvenido. Es microscópico, es 0,5 milímetros. Bien, es microscópico. Hay que verlo con microscopio, ¿no? No tiene que ser un super microscopio. Los microscopios que les dan a los niños aquí de juguete sirven para verlo. Pero los mantuvieron expuestos durante 10 días al vacío, a la radiación y a todas las condiciones horribles que hay en el espacio interplanetario. Y cuando los trajeron de regreso a la Tierra, no solo sobrevivieron, sino que incluso se comenzaron a multiplicar. O sea, esto habla de que si hay un problema grave, o sea, si nosotros armamos un problema grave aquí en la Tierra, o si viene un asteroide y choca con el planeta y lo destruye en su mayoría, los tardígrados van a continuar vivos aquí. ¿Okay? O sea, ellos van a continuar el ciclo de la vida. Dicho sea de paso, yo no sabía lo que era el Gray. Gray, porque este es el nombre en inglés, ¿no? Es la unidad internacional para medir la dosis absorbida de radiación. Un Gray equivale a 100 rads, que es la unidad estadounidense de dosis absorbida aquí en los Estados Unidos, y también equivale a un joule de energía absorbida por cada kilogramo de sustancia irradiada. Bueno, como curiosidad, para aquellos que tenían dudas. Bueno, hay un video que anda por TikTok y por Facebook, por todos lados, de Neil deGrasse Tyson, el astrofísico, como él dice, ¿no? Tu astrofísico personal. Él hablando sobre un tema, es una hipótesis que planteó un físico hace mucho tiempo. Es como una duda, es una hipótesis más bien interesante, ¿no? Para que tengan una idea de cómo se juega con la física y las cosas que se plantean. Todos los electrones, o sea, no primaria, pero sí de secundaria, de la educación secundaria, deben saber que los átomos están compuestos por protones, neutrones que están en su núcleo. Bien, los protones tienen carga positiva, los neutrones son neutros, ¿verdad? No tienen carga eléctrica. Y alrededor de ellos hay una nube de electrones que son 1830 veces más ligeros que los protones y los neutrones. Bien, son muy bien ligeritos, pero tienen carga negativa, que es la misma carga, neutraliza la carga positiva del protón. ¿Bien? ¿Cuál es el problema con los electrones? Que hasta ahora, en todos los experimentos que hemos hecho con los electrones, disculpen, estamos hablando de los electrones, todos los experimentos que hemos hecho con los electrones son exactamente iguales uno al otro. O sea, algo así como la película La Matrix, que cuando el agente maligno que había, ese tipo cuando se transformaba, siempre tenía la misma cara, era el mismo. Bueno, los electrones son así. Cualquier electrón que tú analices en cualquier experimento, todos son exactamente iguales uno al otro. Entonces, este físico, a ver si encuentro por aquí el nombre, Wheeler. Bueno, él propuso, la idea nació en una llamada por teléfono, así son los físicos, ¿okay? Y los científicos, de que si todos los electrones son idénticos uno al otro, quizás pudiera ser que todos los electrones, exactamente, Alfonso, que todos los electrones que hay en el universo sean uno solo, sean el mismo todos. Entonces, él propuso la idea de que, porque bueno, también existe
la antimateria, ¿verdad? Que aquí lo hemos explicado otras veces. O sea, la materia está compuesta de protones, neutrones y electrones. La antimateria también tiene protones, neutrones y electrones. ¿Cuál es la diferencia entre la materia y la antimateria? Que el protón en la materia tiene carga positiva, en la antimateria tiene carga negativa. Y el electrón tiene carga negativa en la materia y en la antimateria tiene carga positiva que se le conoce como positrón. ¿Bien? La cosa es que lo que plantea, la idea que se le ocurrió a este físico, Wheeler, es que el electrón pudiera ser el mismo en todo el universo, un solo electrón, y entonces el positrón que nosotros podemos detectar en nuestros experimentos sería el mismo electrón, pero viajando hacia atrás en el tiempo. Bien, eso se puede hacer con la mecánica cuántica y todas esas cosas, o sea, manipulando fórmulas y todo eso se pueden lograr todos esos resultados. ¿Sí? Entonces, la idea que planteó era esa, o sea, que en el universo solamente existe un electrón que a veces está viajando hacia atrás en el tiempo, y es el positrón, a veces viaja hacia adelante, que es el electrón, y entonces cada vez que tú lo mides o cuando compone parte de un átomo cualquiera, bien, es el mismo, solamente que está en una diferente línea de espacio-tiempo. ¿Bien? Entonces, Neil deGrasse Tyson, incluso Neil deGrasse Tyson tiene que preguntarle a un físico que entrevistan en ese video porque Neil deGrasse Tyson no tenía capacidad para explicar completamente la propuesta que había hecho el físico, ¿no? Y entonces, que había hecho Wheeler. Entonces el hombre, bueno, explica todo este asunto de los viajes hacia atrás y hacia adelante en el tiempo de este supuesto único electrón en todo el universo. Esta idea no se puede probar, ¿okay? O sea, de hecho, está fuera vamos a decirlo, de la realidad. O sea, no debe ser así. ¿Ok? Porque obviamente todos hemos visto, o sea, vamos a poner un punto aquí importante. La mecánica cuántica tiene cosas que nos sacan de la realidad. O sea, que cuando uno las piensa, no puede ser. Por ejemplo, el electrón puede ser una partícula y una onda a la misma vez. Bien, o sea, eso le llaman dualidad partícula-onda o onda-partícula. Bien, entonces, cosas como que existe el límite de la velocidad de la luz y todo eso, todas esas cosas, normalmente nosotros en la mente no las podemos entender generalmente. Todos los fenómenos de la relatividad, por ejemplo, ¿okay? Nos es muy difícil. Por eso ha costado tanto trabajo descubrirla. Pero definitivamente este tema de que todos los electrones que hay en el universo sería uno solo, ¿bien? No tiene sentido. Eso sí no tiene sentido. O sea, se puede demostrar teóricamente, se puede crear un mecanismo teórico para explicarla, pero no tiene sentido. O sea, después si ven el video está en inglés, por supuesto. Yo les hice un resumen bien breve, ¿no? Pero para que tengan una idea de cómo las cosas que se discuten en el mundo de lo físico cuando están en una llamada por teléfono, hablando entre dos o tres físicos, personas que saben de lo que están hablando y están hablando a un nivel tan elevado que por supuesto ninguno de nosotros va a entender, ¿no? Entonces, este tipo de temas es sumamente interesante, pero lo importante es al final aclararle a la gente porque este tipo de temas tan enredados llegan a la gente a pensar en cosas, vamos a decir, espirituales, ¿no? Les voy a poner un ejemplo antes que nadie se asuste. Hay personas que dicen por ahí, hay un TikTok, creo que era, de una señora que dice que le habían hecho una curación cuántica, ¿sí? Porque por ahí andan vendedores de aceite de serpiente, embaucadores, ¿okay? Ofreciendo curaciones cuánticas y no sé cuántas cosas más, que todo eso ya saben que es bobería, ¿no? Para no llamarle otra cosa. Pero realmente este tipo de idea que los científicos la usan como modos de educar su cerebro, de ampliar sus conocimientos y de plantearse preguntas curiosas. Cuando llegan a niveles acá abajo, donde estamos nosotros, pues a veces las personas no lo entienden bien y otras veces lo usan para cosas que no debieran usar. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar porque hay un montón de noticias. Una nueva investigación explica por qué tú heredas la energía de tu mamá. Y aquí se puede decir que radicalmente, o sea, es eso. Cada uno de nosotros, tanto varones como hembras, heredamos la energía de nuestra mamá. Y la cosa aquí tiene que ver con genética también. ¿Okay? O sea, estamos hablando aquí del ADN mitocondrial. Las mitocondrias son uno de los orgánulos, era la palabra, ¿okay?
que están dentro de la célula. Bien. Entonces, las mitocondrias son la fábrica de energía de la célula. Es muy importante. O sea, esa es una de las partes más importantes de la célula. Por supuesto, cada parte tiene su importancia, ¿no? Pero las mitocondrias son las que fabrican el famoso ATP. ¿Cómo era? Adenin trifosfato, ¿no? Trifosfato bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, la cosa es que las mitocondrias tienen un ADN que no es el mismo del núcleo. ¿Okay? Es más breve, es más corto, pero el ADN mitocondrial, que es el que se usa para investigar todas las cuestiones de herencia, bien, solamente se hereda a través de la madre. O sea, hay un mecanismo, y esto a mí me eriza los pelos porque las cosas que vemos en la vida, en la biología, son increíbles. Los mecanismos que tiene la biología son increíbles. ¿Ves? Hay un mecanismo, más de uno, hay varios mecanismos que aseguran que cuando se une el espermatozoide con el óvulo, el ADN mitocondrial del hombre es desbaratado, es eliminado, vamos a decir, descuartizado, es sacado completamente de la ecuación. ¿Sí? Entonces, este grupo de investigadores que hizo unas pruebas usando gusanitos, ¿okay? Dicho sea de paso, son gusanos de parásitos de humanos, ¿no? Pero la cosa es que lograron burlarse un poco de estos mecanismos naturales y lograron que cuando se uniera el espermatozoide con el óvulo, que el ADN mitocondrial del macho lograra sobrevivir en su mayor parte al efecto al momento de la fecundación. Entonces, ¿qué tiene esto como resultado? Cuando sucede esto, que genera problemas neurológicos. Escuchen esto, o sea, la presencia del ADN mitocondrial del macho, varón masculino, en cualquier bebé, en cualquier descendiente, ¿ve? Genera problemas neurológicos, de comportamiento y problemas reproductivos cuando llegan a ser adultos. Entonces, de alguna forma la naturaleza se dio cuenta de esto, ¿sí? Y entonces creó todos estos mecanismos para borrar completamente el ADN mitocondrial del varón, del macho, varón masculino, y dejar nada más que el de la madre, ¿bien? El de femenino. Entonces, gracias a eso también, repito, se hacen estos análisis de ADN para analizar cuáles son tus antecedentes en el tiempo, ¿no? Quiénes son de dónde tú procedes, si tienes parte de los vikingos o de los europeos, de los españoles o de no sé quién, o de africanos o de latinos o de quien sea. ¿Bien? Se hace a través del ADN mitocondrial porque se transmite solamente de madre a hijos o hijas. ¿Bien? Entonces, este es un estudio que, dicho sea de paso, a las mitocondrias le llaman la batería de las células. Exactamente, me he hecho los ancestros. Gracias. Entonces, la cosa es que en este experimento lograron burlarse del mecanismo natural para borrar el ADN mitocondrial masculino, que es el que hace daño. O sea, no explica en este artículo cuál es el mecanismo como tal que genera todos estos errores, pero definitivamente quizás sea el hecho de que el ADN mitocondrial es más sencillo. Entonces, unir a dos es un poco más complicado, ¿no? Porque dicho sea de paso, no sé si han visto los videos de cómo se desdobla la hélice del ADN en el núcleo de la célula para hacer la multiplicación de la célula, cuando la célula se va a dividir en dos. Hay videos por ahí, tienen que buscarlos en YouTube si no los han visto. Es una maquinaria increíble, ¿bien? Es una fábrica lo que hay dentro de una célula, ¿bien? Entonces, dicho sea de paso, los gusanos quesanos también, gusanos son los famosos, sí, que no recuerdo qué cosa era, elegans, como elegante, me acuerdo siempre porque uso la palabra elegante, ¿no? Entonces dicen que generaron problemas, la unión del ADN mitocondrial generó problemas en el sistema nervioso, en el sistema del intestino también, en los músculos, ¿okay? O sea, dicen que este problema surge de forma natural en una de cada 5,000 personas. ¿Bien? O sea, una de cada 5,000 seres humanos tiene problemas con el ADN mitocondrial masculino incorporado. ¿Bien? Entonces, esto genera personas que no pueden no tienen buena capacidad de memoria, tienen problemas serios para ejecutar cualquier tipo de actividad, incluyendo deporte, tienen aversión al deporte,
Bien, y tienen problemas a la hora de reproducirse. Entonces, ¿cuál es el final de esto? Que encontraron que la vitamina K2, bien, que se conoce en las farmacias como MK4, es un suplemento para la salud de los huesos. Bien, K2. Dicen que restaura los niveles de ATP a niveles normales. Bien, y logra restaurar parte del problema que tengan estas personas. O sea, es una cura con una pastilla que es una vitamina. O sea, no hay que pedir permiso a nadie para tomarlo, ¿no? Entonces, aquí dicen que de los casos que ellos han podido analizar en los seres humanos, solamente hay muy pocos casos documentados sobre este tipo de enfermedad. O sea, de personas que tengan ADN mitocondrial masculino incorporado, ¿no? De su papá. Aquí menciona el caso de un hombre de 28 años de edad que tenía problemas para respirar. Tenía débiles los músculos eran débiles y no toleraba el ejercicio, que es el caso que le comenté. Así que imagínense, esa persona no tiene vida porque, o sea, aquí en la sociedad humana tienes que trabajar para sobrevivir. O sea, eres un deshabilitado, ¿no? Solamente por haber heredado los genes de tu papá. En los mitocondrias. Bien. El mapeo de gravedad. Bien. Sí, Del Pozo dice que cuando se interactúa con un electrón puede comportarse tanto como onda como partícula, según el tipo de interacción. Y el planteo final, después Pozo, si quieres te hago llegar ese artículo. El planteo final para justificar que había un solo electrón en el universo era que cuando interactuaba con él mismo lo hacía en forma de onda. Por supuesto, siempre hay forma de ajustar eso. Bueno, en el planeta Marte hemos detectado con un mapeo gravitacional. ¿Cómo se hacen los mapeos gravitacionales en un planeta? Porque eso se hace también aquí en la Tierra. Es donde primero lo hemos hecho. ¿Bien? No es otra cosa que se analiza la órbita de un satélite. O sea, tú puedes coger un pedazo de piedra y ponerlo en órbita que si tú tienes capacidad para seguirlo y ubicarlo con gran exactitud, tú vas a poder hacer un mapa de la gravedad superficial del planeta. Entonces, por supuesto, nosotros no usamos piedras, usamos satélites. Y ahí insertamos tecnología, insertamos transmisores de radio de alta resolución, de gran exactitud, y logramos obtener grandes mediciones de gran exactitud de la gravedad de un planeta. En este caso estamos hablando de Marte, ¿no? Y entonces dicen que han encontrado estructuras escondidas, y ojo, no son artificiales, porque yo sé que cuando uno dice estructuras escondidas, enseguida van a pensar en algunas personas en pirámides y cosas por el estilo, ¿no? Han encontrado unas estructuras que están bajo el suelo, ¿no? O sea, no están a la vista directamente. Entonces, esto se acaba de presentar en la conferencia europlanetaria de ciencias en Berlín, ¿bien? Y entonces esto pudiera demostrar que el planeta Marte no está muerto geológicamente. O sea, hasta ahora nosotros pensamos, Marte tiene volcanes, ¿bien? Pero están todos extintos. O sea, asumíamos eso, ¿bien? Pero ahora, con este estudio de gravedad, este estudio gravitacional del planeta Marte, ¿bien? Hemos encontrado estas estructuras que están cubiertas por una capa sedimentaria, o sea, materiales que han sido arrastrados por agua o el viento en épocas anteriores, cuando había agua en la superficie de Marte, ¿bien? O sea, hace unos 3.500 millones de años, ¿bien? Bastante tiempo. Entonces, dicen que estas anomalías, que dicho sea de paso, detectaron creo que 20 o 30 de estas en todo el planeta. ¿Bien? Son estructuras que tienen entre 300 y 400 kilogramos por metro cúbico más densas que sus alrededores. ¿Bien? Y pueden haber sido formadas por algún tipo de actividad volcánica. O pueden haber sido compactadas por eventos de impacto, como un asteroide, por ejemplo. ¿Okay? O impactos de meteoro. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a los científicos aquí? Tratar de hallar qué cosa es eso. O sea, averiguar de qué están compuestos, porque yo lo dudo personalmente, aunque formé parte de un proyecto de eso, pero yo dudo mucho que nosotros lleguemos a Marte, ¿no? Pero se está planificando una misión a Marte. Recuerden que SpaceX está planteando la idea de enviar dentro de 2 años la primera Starship a Marte y después dentro de 4 años una misión tripulada a Marte. ¿Bien? Entonces, si queremos establecer una colonia en Marte, necesitamos saber las posibilidades de minerales que hay ahí, por ejemplo, los recursos que hay disponibles para nosotros. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, estas estructuras con una gran densidad, por ejemplo, existen también en la Luna, existen en todos los planetas, ¿ok? Y los cuerpos grandes. En la Luna se le llaman mascones, ¿bien?
son grandes masas que en algunos casos contienen grandes cantidades, por ejemplo, de hierro, que eso pudieran ser restos de asteroides de hierro que chocaron en algún momento con la Luna y se aplastaron allí y se insertaron en esa parte, ¿no? Entonces, dicen que aquí, gracias a este mapeo, también se encontró que otro secreto subterráneo de Marte, ¿ok? Que hay como una especie de gota de magma caliente que está subiendo a través del manto de Marte en dirección al Monte Olimpo, ¿ok? El Monte Olimpo es la montaña más alta del sistema solar, ¿bien? Y es el volcán más alto del sistema solar. Tiene 25 kilómetros de altura, si mal no recuerdo. ¿Okay? Unos 500 kilómetros de diámetro en la base, es una cosa enorme. O sea, la boca del volcán está fuera de la atmósfera de Marte, para que tengan una idea. Bien, es una barbaridad. ¿Sí? Entonces, parece ser, están diciendo aquí que pudiera ser incluso que en algún momento futuro, estamos hablando de quizás millones de años, ¿no? Esta burbuja de magma pudiera llegar hasta alguno de estos volcanes de Tarsis o el Monte Olimpo y pudiera iniciar una erupción allí. Bien, o sea, esto, lo que están diciendo es que es posible que Marte no sea un planeta muerto como pensábamos hasta ahora. ¿Okay? Bueno, hay una historia que salió en un video de AccuWeather sobre el famoso, realmente es un libro que se llama el iceberg invisible. Es un montón de historias relacionadas con el clima por el creador de AccuWeather. Y entonces el hombre analiza ahí dentro de varias historias. Hay una que habla sobre el gran incendio de Chicago de 1871. ¿Y qué es lo interesante de eso? O sea, el hombre analiza toda la parte meteorológica de esa fecha, de lo que ocurrió alrededor de la fecha del incendio. Se quemó casi, no toda la ciudad, pero sí se quemó gran parte de ella. Creo que como el 40%, casi el 50% de la ciudad. 1871, imagínense, las casas eran todas de madera. Los bomberos que habían eran carros tirados por caballo, bien, y eran voluntarios generalmente. Las casas no tenían código de construcción, no había concreto, toda esa historia que ustedes saben. Entonces, la gente usaba velas para alumbrarse, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es la historia con este incendio de Chicago de 1871? La justificación que dieron en su época es que una mujer de origen irlandés, estaba ordeñando una vaca y la vaca le había dado una patada al farol que estaba usando y el farol prendió el heno y ese incendio comenzó allí y de allí se extendió a toda la ciudad. Es importante, y eso está bien destacado allí en el libro, que en esa época había una fiebre de rechazo de inmigrantes irlandeses, porque yo no sé por qué, pero en este país que está constituido en su mayoría por migrantes, la gente le tiene odio a la migración, ¿no? Y no quiero tocar nada de ese tema. Pero la cosa es que en esa época le echaron la culpa a una mujer irlandesa porque todo el mundo odiaba a los irlandeses porque estaban migrando hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la historia real del gran incendio de Chicago de 1871? Bueno, que había una gran sequía. Había viento fuerte. Y entonces hubo varios incendios, no solo en Chicago, o sea, antes del incendio de Chicago hubo incendios en pueblos a los alrededores, incluyendo uno donde hubo 1.200 muertos. ¿Okay? Más muertos que en el incendio de Chicago, muchos más. ¿Okay? Murieron 1.200 personas, solamente sobrevivió una casa de todo el pueblo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que causó el incendio de Chicago de 1871? Un meteorito. O sea, no fue ni la vaca de la irlandesa, ni la lamparita, no, fue un meteorito que cayó, llegó a tierra e incendió una casa. O sea, yo no tenía idea de ese dato, pero dicho sea de paso, en la entrevista que le hacen al autor, él dice, bueno, en aquella época sí ocurrían esas cosas, ahora no tienen que preocuparse que esas cosas no vuelven a ocurrir porque tenemos cuarteles de bomberos y tenemos casas de concreto, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, pero de vez en cuando a la gente hay que recordarle cosas como el incendio de la Jaina, ¿verdad? ¿Ok? O sea, nosotros somos muy tecnológicamente avanzados, tenemos un montón de recursos, tenemos regulaciones contra incendios, tenemos cuarteles de bomberos con la última tecnología, pero miren lo que pasó en la Jaina. ¿Bien? Y lo que ha pasado en California con todos los incendios que hay, los incendios que hay en Canadá. ¿Bien? O sea, realmente el tema de los incendios es preocupante.
Y ya aquí podemos incorporar una nueva causa para la creación de incendios, ¿no? Un meteorito que te caiga. Bien, que llegue bien caliente y encuentra un terreno que está seco con hierba seca, pues se prende y comienza un incendio. Yurian pregunta si un movimiento sísmico podría revivir Marte. No, Marte tiene movimientos sísmicos que han sido registrados por la sonda que se llama InSight, que ya murió, que estuvo en el polo, no recuerdo si fue en el polo sur de Marte. Registró movimientos sísmicos, ok, pero la gran mayoría de ellos, si no todos, eran producto de impactos de pequeños asteroides o meteoritos. Bien, que las ondas sísmicas se transmiten a través de todo el planeta. Bien, crean un nuevo tipo de antibiótico. Recuerden que tenemos un problema serio con los antibióticos, ¿verdad? O sea, las bacterias están desarrollando resistencia a los antibióticos. Y ese es un problema serio que tenemos. No para el futuro, ya lo tenemos hace tiempo. Entonces, ahora han logrado desarrollar un nuevo tipo de antibiótico que funciona de forma diferente a los antibióticos normales. O sea, normalmente los antibióticos lo que hacían, y aquí está escrito, a ver si lo marqué, porque realmente lo que hacen es inhibir un proceso. Los antibióticos que tenemos normalmente, ¿no? Pero este que han creado, que dicho sea de paso, les voy a decir el nombre y los voy a traducir directamente al inglés. Bien, se conoce, el nombre corto es CLPP. Bien, pero el nombre largo es subunidad proteolítica de la proteasa caseinolítica. Bueno, la cosa es que este CLPP, que es como prefiero llamarlo, bien, funciona como antibiótico de forma diferente. Lo que hace es desregular el proceso en la célula. O sea, provoca que la célula se autodestruya. Entonces, como lo que están usando esta cosa CLPP es dirigido para las bacterias. ¿Ok? Entonces, el objetivo es evitar, para poder desarrollar el antibiótico y ponerlo en uso en humanos, ¿ok?, que este CLPP no ataque a las células humanas, sino a las células que están dañadas, las que contienen el cáncer, ¿no? Las células cancerígenas. Entonces, lo que hace es reventar las células, destruirlas, ¿bien? Matarlas. Entonces, este es un nuevo tipo de antibiótico que, dicho sea de paso, esto no está todavía, o sea, esto está en prueba, ¿sí? No se ha probado en humanos siquiera. Estas pruebas se hacen en el laboratorio con unos platicos de pruebas ahí en microscopio y cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, pero este es una propuesta interesante y si funciona, pudiéramos incluso eliminar el cáncer, curar el cáncer, con mucha mayor seguridad que con otras cosas que estamos practicando, ¿no?, incluyendo la quimioterapia. Bien, logran averiguar las familias principales de los asteroides que generan los meteoritos más grandes que nos caen a nosotros en la atmósfera. ¿Cuál es el problema con esto? Y esta es una noticia breve. Todos los días. O sea, eso que llaman lluvias de meteoritos, lluvias de estrellas, no son otras cosas que fragmentos de meteoritos que están entrando en nuestra atmósfera. Se dice, una de las estimaciones que hay, uno de los cálculos que hay, dicen que todos los días entran 100 toneladas de material extraterrestre en nuestra atmósfera y se incorporan al planeta. O sea, todos los días la masa del planeta Tierra crece en 100 toneladas. Eso es en promedio, eso no es exacto. Entonces, todo eso que llaman lluvias de meteoritos, o también los meteoros, eso que son esporádicos, que usted puede ver, si va a ver el cometa, usted va a ver en algún momento meteoros entrando en la atmósfera. Particularmente ahora creo que estaban las Oriónides activas, que nosotros vimos algunos. Dicen que solamente el 6% de los meteoritos que han caído aquí en la Tierra han logrado ser relacionados con sus objetos de procedencia. ¿Cuáles son estos objetos de procedencia de estos meteoritos? La Luna, Marte y el asteroide número 4, Vesta. Bien, en su mayoría. Entonces, y sí, aquí en la Tierra caen fragmentos de Marte, fragmentos de la Luna. Bien. Hay el meteorito marciano más famoso, el ALH 84001, creo que era. Se encontró en la Antártida. Bien, y es marciano. Un meteorito marciano. Hay por lo menos 13 meteoritos marcianos aquí en la Tierra ya clasificados. Entonces, dicen que han encontrado en este estudio que cerca del 70% de los meteoritos que han caído aquí en la Tierra deben haberse originado de 3
rupturas, y Pozo te envié este artículo, 3 rupturas en 3 fechas diferentes de asteroides de más de 30 kilómetros de diámetro. ¿Okay? Si eso cae, imagínense que el que decían que extinguió los dinosaurios tenía 10 kilómetros. Imagínense uno de 30. Bien, eso es un evento de extinción masiva en el planeta Tierra. Eso es la erradicación de todas las especies grandes del planeta Tierra. ¿Bien? Bueno, la fragmentación de estos asteroides ocurrió hace 5,8 millones de años, 7,6 millones de años y 40 millones de años atrás. Bien. Entonces aquí mencionan los nombres de la familia, porque bueno, los astrónomos tienen clasificados los asteroides y los meteoritos de acuerdo a las órbitas en que se mueven y les dan nombre de familias, ¿no? Aquí están las familias Massalia, Coronis y una que se llama Carin, no Karen con E, sino Carin con I. ¿Okay? Y entonces dicen que la gran mayoría de las condritas carbonáceas que han caído proceden de estas rupturas de hace 5,8, 7,6 y 40 millones de años atrás. ¿Bien? Así que, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, tener una mejor idea de qué es lo que hay alrededor del sistema solar, alrededor del planeta Tierra, que pudiera golpearnos en algún momento, ¿no? Bien, vuelve a salir el tema de cómo defendernos frente a un posible asteroide que fuera a golpear la Tierra. Y entonces, aquí vuelven a tocar el tema, y yo creo que hablamos sobre esto en unos programas atrás, sobre usar armas nucleares para desviar asteroides, ¿no? Pero este artículo explica mucho mejor cómo es la idea que han planteado estos científicos. Lo que han hecho es medir en los laboratorios nacionales de Sandia, aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? Ellos tienen el generador de onda electromagnética más poderoso que hay en el planeta hasta la fecha. ¿Okay? Entonces, lo que han hecho es simular una explosión atómica, la cantidad de rayos X que generaría una explosión atómica y ver su influencia en un hipotético asteroide. ¿Okay? Entonces, para simular todo esto, porque por supuesto no pueden tener un asteroide real, no pueden tener algo muy grande, para un laboratorio tienen que ser cosas pequeñas. Han usado unos pedazos de piedra del tamaño de un dado, ¿okay? de la uña de una persona, ¿okay? Así más o menos. Que en este caso contenían silicio y otras cosas que son típicas de los asteroides. ¿Okay? Lo colgaron de una cinta de aluminio extremadamente fina que cuando pasara la explosión, ¿no? La llamarada de rayos X, funde, derrite, evapora esa cinta y entonces ese pedacito de material rocoso caería por gravedad. Pero en el proceso de caer, cuando se desconecta de esa cinta que se evapora, es como si estuviera en el vacío, en el espacio, como si no hubiera gravedad. Y ese es el momento que aprovechan los científicos para hacer el estudio. Entonces, ¿cuánto dura el momento del estudio para tener una idea de qué sucedería con un asteroide impactado por los rayos X generados por una explosión nuclear? Que fuera en la cercanía, no directo en el asteroide, no un impacto directo. ¿Bien? Bueno, el pedacito de roca tenía 12,5 milímetros de diámetro, ¿okay? Así como el tamaño de un grano de café. Bien, silicio, estaba compuesto de silicio y cuarzo. ¿Bien? Y entonces la técnica que aplicaron le llama tijeras de rayos X. Imagínense ustedes. ¿Bien? Menos mal que eso no lo aplican con nosotros cuando nos hacemos una placa. Entonces, el experimento duró una 20 millonésima de segundo. ¿Okay? Como duró tan poco, en el momento que la piedra que está colgando deja de colgar porque se evapora eso que la está sosteniendo, todavía la piedra no cae. Está suspendida en el espacio. Y a los efectos es como si estuviera en la ingravidez. Entonces, dicen que lograron detectar que el impulso de rayos X provocó una evaporación en la superficie de este material rocoso y a su vez eso generó un efecto como el motor de un cohete, ¿okay? Empujó a ese material rocoso. Entonces dicen ellos que con esto incluso midieron la aceleración resultante fue de unos 70 metros por segundo. ¿Sí? O sea, bastante. Lo cual quiere decir que esta pudiera ser una opción para desviar un asteroide en caso necesario. ¿Okay? Recuerden que enviar un arma nuclear al espacio es todo un problema. Nunca se ha hecho. ¿Okay? Bueno, hasta donde sepamos. ¿Okay? Bueno, Yurian está hablando sobre la inteligencia artificial y los humanoides que pudieran llegar a Marte. No sé si viste la última presentación. Está mencionando el humanoide, el robot humanoide de Tesla, Optimus.
Si viste la última presentación de Elon Musk con Wii Robot, si no la han visto, vean el final. Los robots, ninguno estaba trabajando por su cuenta, ¿ok? Eran humanos atrás que estaban usando un exoesqueleto para gobernar los robots, ¿ok? Ninguno de los robots se movió por su cuenta, ni habló por su cuenta, ni usaron inteligencia artificial. Pero bueno, ese, no por gusto, Tesla perdió un 9% de las acciones después de la presentación de Elon Musk, ¿no? Una burla completa. Bueno, la cosa es que aquí tenemos una pequeña explicación sobre cómo los científicos, particularmente los astrónomos y los ingenieros, tienen que trabajar con las ondas Voyager, que recuerden que ya están oficialmente fuera del sistema solar, la Voyager 1 y la Voyager 2. Bien, exactamente, Mario, exactamente. Bueno, la cosa es que estas naves que fueron lanzadas en los años 70, 1970, para explorar los planetas, que había una alineación especial de los planetas que permitía hacer un recorrido muy práctico con estas sondas, bien. Estas sondas fueron lanzadas hace 47 años, imagínense ustedes. Ya están a 22 horas luz de distancia de nosotros. O sea, eso quiere decir que la señal que tú le envías demora 27 horas en llegar y la señal de respuesta de ellas demora 22 horas en llegar aquí. Bien, 22 y 22, que son 44 horas entre la pregunta y la respuesta. Bien. Así que exactamente, Mecho. Exactamente. Bueno, la cosa es que esto quiere decir que cualquier comando que se le envía a la nave hay que tenerlo bien programado y siempre estamos trabajando en el filo de la cuchilla. Si hay un error, perdemos el contacto con la nave y adiós las Voyager. No hay más información sobre ella. ¿Ves? Entonces ahora los ingenieros están teniendo que trabajar. Imagínense que ya el sistema, el código de programación de las ondas Voyager es de los años 70. ¿Okay? La mayoría de las personas que programaron esas naves están muertos ya. ¿Okay? Entonces, cada vez que hay un problema serio con ellas, hay que buscar personas que sepan el código de programación, el lenguaje de programación antiguo que se usó para eso, que ya no se usa. ¿Okay? Bueno, la cosa es que ahora a principios de este año tuvieron que cambiar los motores que estaban usando, porque en la medida que se usan los motores, bien, la hidracina, que es muy agresiva, de hecho, sabe de paso, o sea, el combustible que usan, que se llama hidracina, está en estado líquido, entonces se evapora y se usa como motor de cohete, ¿no? Se expulsa y eso genera una fuerza para mover la nave. Entonces, estos motores aseguran que la nave siempre apunte la antena grande, la antena parabólica, hacia la Tierra para asegurar las comunicaciones. Si esa antena deja de apuntar a la Tierra, perdemos comunicaciones con la nave y la perdemos. Entonces, para lograr controlar la posición, estos motores se usan continuamente durante 47 años. Y el resultado de eso es que han comenzado a surgir cosas, reacciones. Por ejemplo, la goma que se usó como sellante en las juntas de los tubos que conducen el combustible, esa goma comienza a soltar un material interactuando con el combustible, con la hidracina, que obstruye con silicio, si mal no recuerdo, o sea, es algo extremadamente duro, que comienza a bloquear las tuberías, al igual que nos sucede a nosotros con la grasa en las arterias. Bien, y entonces imagínense, a ver si encuentro el dato, dióxido de silicio, exactamente, o sea, dióxido de silicio, señoras y señores, es la arena que tenemos en nuestras playas. Bien, eso se está creando y está bloqueando las tuberías. ¿Bien? Entonces, el diámetro imagínense que hace 6 años la abertura del tubo de combustible tenía solamente 0,25 milímetros de ancho. O sea, prácticamente nada, 1/4 de milímetro. Bien, eso es 10 milésimas en medida americana. ¿Bien? Ahora la extrusión se ha reducido a 0,035 milímetros. Esa es la mitad del ancho de un cabello humano. Y todavía tienen que seguirlo usando así, porque ya no podemos limpiar esa tubería. ¿Okay? Entonces, ya está en un punto donde hay que dejar de usarlo. Entonces se cambia a un sistema de propulsión alterno que tiene la nave. Y gracias a estos sistemas, o sea, como hubo varios sistemas redundantes, se ha podido mantener funcionando las Voyager. Bien. No sé si han oído hablar del gran agujero azul. Bien. Este está aquí cerca de nosotros, dicho sea de paso. ¿Bien?
Está en Belice. Y es famoso, es el agujero más grande y creo que uno de los más profundos, si no el más profundo del planeta. Bien, eso es en el mar, está en el mar. Y se le llama agujero azul porque como es profundo se ve de un color azul oscuro. ¿Bien? Allí ha habido, creo que al menos 3 muertos de personas buceando allí. El problema es que ese agujero surge, bien, y aquí es importante aclarar algo. O sea, cuando hubo la última glaciación hace 13.000 años atrás, bien, había grandes cantidades de agua concentrada en capas de hielo sobre los continentes y sobre el mar. Capas de hielo extremadamente gruesas, bien, pudieran ser de varios kilómetros de espesor. Entonces, cuando se derritió todo ese hielo, comenzó a subir el nivel del mar. Entonces, la diferencia de nivel del mar entre hace 10.000 años y el presente era entre 100 y 120 metros. Bien, esos son 300 pies. Bien, entonces, en esa época surgieron muchas cavernas. En Cuba, por ejemplo, cuando yo iba a las cavernas, tú puedes entrar en cavernas que están en una montaña, están altas, por ejemplo, y eso es consecuencia de otro fenómeno, pero ahora están secas. Pues las cavernas para surgir necesitan agua corriente, ¿bien? Un río subterráneo, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, esa agua va excavando la caverna, la va creando, va disolviendo el material, que generalmente es piedra caliza, ¿eh? Y entonces, en algún momento, o el nivel del mar baja, o el terreno sube, y entonces esa caverna queda por encima del nivel del mar. Y allí es cuando tú puedes visitarla. Y en ese momento es cuando comienzan a surgir las estalactitas y las estalagmitas y todas esas estructuras curiosas que vemos en las cuevas. Bien, entonces, en el caso de este agujero azul, de estos agujeros que hay en el mar, bien, surgieron antes de que el nivel del mar subiera. Y cuando subió el nivel del mar, todos estos quedaron por debajo. Bien, quedaron submarinos. Entonces, estos eran cavernas que, producto del peso del agua cuando subió, la presión del agua derrumbó la parte de arriba de la caverna, el techo, y quedó todo el hueco de la caverna. Bien, y estos son los famosos agujeros azules que hay. La cosa con este agujero azul específicamente es que a partir de cierta profundidad, no sé si aquí puedo encontrar cuál es el número, ¿bien? O sea, a partir de los 90 metros de profundidad, 295 pies, hay una barrera invisible donde ya no hay oxígeno. Es tóxico. Entonces, el animal que se adentra allí no puede respirar. El pez que se adentra allí, el cangrejito que se adentra allí, muere. Entonces, el fondo de este agujero azul está lleno de cadáveres de peces y de cangrejos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque se asfixian, no tienen oxígeno. ¿Sí? Y entonces, allí también ha habido accidentes de personas, que en este caso creo que son 3 los que han muerto allí en ese agujero, pero todos estos agujeros tienen historias de personas que han fallecido, ¿no? En su exploración o en el turismo, porque se usan mucho para el turismo. Busquen la imagen del agujero azul de Belice para que vean qué cosa más bonita. Bueno, para aquellos que quieren hacer ejercicio, yo me cuento entre ellos, yo hago mis ejercicios casi diarios, 5 días a la semana. Bueno, la cosa es que han encontrado, Mecho pregunta que si es cierto que en la estación espacial se oyó un sonido y están estudiando su procedencia. Hace cuestión de un mes o 2 se escuchó un sonido, ¿okay? Que procedía de una nave rusa. No recuerdo ahora la causa. Procedía de la famosa nave de Boeing. ¿Ok? No la nave de SpaceX, ¿no? Sino la Starliner de Boeing, que tuvo problemas que no pudo. La NASA decidió no traer de regreso a los astronautas en esa nave porque no estaba segura, no estaba bien. O sea, habían problemas, había dudas al respecto, ¿eh? La nave aterrizó aquí, bien, en los Estados Unidos, pero ese sonido era un problema con unas válvulas que tenía, no recuerdo exactamente, ¿ok? Pero sí, lo grabaron y todo. Por ahí está el sonido, lo puedes buscar en YouTube, hay una grabación del sonido. Bien, para los que hacen ejercicio, acaban de encontrar que, porque por ejemplo, cuando uno va a hacer ejercicio, las personas tienen, por ejemplo, a correr y están 20 minutos corriendo, o media hora corriendo, o media hora caminando. Y si están haciendo pesas durante 10 minutos y después descansan. Y lo que han encontrado esta gente es que nuestro cuerpo trabaja parecido a un motor de automóvil.
escuchen esto, ¿okay? Bueno, nuestro cuerpo es el cuerpo humano es una maquinaria de calor, ¿bien? Es un motor de calor. Pero la cosa es que cuando tú aceleras tu automóvil, tú gastas más gasolina que cuando tú andas a una velocidad estable. Igualmente le pasa al cuerpo humano. ¿Okay? Dicen que cuando tú haces ejercicios en arranques breves, te paras y haces otro arranque y te vuelves a parar y cosas así, te mantienes en ese ritmo, tú consumes entre un 20% hasta un 60% más de energía. ¿Ok? O sea, para aquellos que quieren bajar de peso, quieren entrenar, por ejemplo, o bajar de peso, es más aconsejable, en lugar de correr continuo, correr fuerte, unos metros, detenerte y después volver a correr fuerte y así. O sea, el proceso de la aceleración, o en el caso de las pesas, o en el caso de los abdominales, el ejercicio que tú estás haciendo, hacerlo en grupos, ¿bien? En el cual tú obligas al cuerpo a romper la inercia y en ese es el momento que tú gastas más energía. ¿Bien? Si tú, en lugar de eso, te pasas media hora corriendo, tú aceleras una sola vez, pero el resto del tiempo el cuerpo se va a un modo de crucero, ¿okay? Donde va ahorrando energía. Y allí no se gasta tanta energía. ¿Okay? Entonces, dice exactamente, Mecho. Por eso en carretera se consume menos que en una ciudad. Exactamente. Porque tienes que estar acelerando continuamente, ¿no? Entonces, lo que aconsejan para aquellos que hacen ejercicio y quieren bajar de peso o quieren entrenar, es eso. Hacer los ejercicios en lo que llaman en inglés en bursts, ¿no? En rupturas, en grupos de que necesites ciertos esfuerzos y paras y repites el esfuerzo. Y cada vez que haces un esfuerzo gastas más energía que si lo hicieras de forma continua. Bien, una noticia que voy a comentarla porque salió, pero no sé qué utilidad práctica terminará teniendo esto. La India está pensando unirse. Recuerden que la India y China están actualmente en picado uno con el otro, ¿ok? No se gustan el uno al otro. Están en competencia, ¿ok? Y entonces ahora resulta que Rusia anunció hace 1 o 2 meses atrás que está pensando construir y enviar a la Luna un reactor nuclear. Escuchen esto. ¿Okay? Un reactor nuclear de medio megawatt, o sea, de 500.000 kilowatts. ¿Okay? De 500 kilowatts, exactamente, 500 kilowatts, 500.000 watts. Bien, medio megawatt. La cosa es que Rusia planteó eso y entonces China dijo a los rusos que se iba a unir en ese proyecto para preparar ese reactor y enviarlo a la Luna. Y ahora la India está pensando unirse a este dúo, la Rusia y China. ¿Okay? Entonces, los indios han comenzado a poner comentarios, esto ya saben, ¿no? Un poco curiosos, ¿no? O sea, en tierra nos fajamos con los chinos, pero en el espacio somos hermanitos. Pero bueno, la idea de esto es crear una base permanente en la Luna. ¿Okay? Y por supuesto, esta idea no es otra cosa que el resultado de competir con la idea que plantearon los americanos que están en el proyecto Artemisa en conjunto con los canadienses, los europeos, los japoneses. ¿Okay? Entonces, exactamente, me he hecho pregunta, ¿y USA dónde queda? Vamos a hablar de eso un poquitico más adelante porque aquí traigo un punto justo antes de terminar sobre esto que me va a dar la razón en algo que dije anteriormente y todo el mundo lo estaba esperando que pasara. Con respecto al tema de la Luna y los americanos. Entonces, dicen los rusos y los chinos, y ahora los indios que quieren unirse en este proyecto, que piensan poner o crear este reactor nuclear y tenerlo en forma operacional en la Luna entre el 2035 y el 2045. ¿Okay? Los chinos dicen que querían crear una base en la Luna en el 2030, poner chinos en la Luna en el 2030, y la NASA quería ponerlo antes. ¿Sí? Pero ahora un poquitico más adelante vamos a hablar sobre eso. Bien. The Guardian publicó un artículo. La humanidad va a observar sin posibilidad de hacer nada cómo la basura en el espacio se acumula de forma incontrolable. ¿Sí? Gran parte de esto, dice María Polito que esa unión no va a terminar bien. Definitivamente no. Y yo realmente no creo que lleguen a un resultado práctico. ¿Okay? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Porque bueno, está la parte del lado acá que vamos a hablar sobre ella ahora.
Desde que comenzó la era espacial, en octubre del 57, se han ido incrementando la cantidad de satélites en órbita. Y todos esos satélites tienen una fecha en la que dejan de funcionar. Entonces, esa acumulación de satélites allá arriba, que no es otra cosa que acumulación de basura, es correspondiente a lo mismo que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, con el plástico. ¿Bien? Que usamos el plástico y lo tiramos a los basureros. Es lo que hacemos con todo. ¿Bien? Nosotros casi no reciclamos nada. Entonces, en el espacio estamos haciendo lo mismo que hacemos aquí en la Tierra. Ensuciamos todo, llenamos todo de porquería, porque no hay otra forma de llamarlo. ¿Bien? En el 2022 ya había alrededor de 6.000 satélites en órbita. Ahora hay más, porque SpaceX, la compañía de Elon Musk, continúa poniendo satélites y los chinos quieren poner su propia constelación de satélites de Internet. Los rusos también quieren hacerlo, los europeos también quieren hacerlo y no dudo que aparezcan los indios también queriendo hacerlo. ¿Bien? Entonces, esto trae un problema. Dicho sea de paso, si usted quiere ver satélites con su vista, no necesita nada. Usted se para justo antes de salir el sol o después de ponerse, usted mira y en algún momento va a haber uno o más satélites. ¿Okay? Son sumamente visibles porque en ese momento, justo antes de salir el sol o después de ponerse, el sol les está dando de lado, están totalmente iluminados, son muy brillantes y son muy fáciles de ver. ¿Okay? Así que la cosa es que hace mucho tiempo, actualmente se estima que hay más de 37.000 objetos de al menos 10 centímetros de diámetro o más, que están siendo seguidos con radares desde tierra, ¿okay? Que están catalogados, que se conocen sus órbitas y todo, ¿okay? Pero se piensa que objetos más pequeños, de entre 1 centímetro y 10 centímetros, debe haber por lo menos 1 millón de piezas allá arriba. Y cada una de esas cosas es un proyectil letal para un satélite o para una nave tripulada. ¿Okay? Recuerden que el transbordador espacial, con las ventanas de vidrio blindado que tenía, le dio una brizna de pintura en órbita y le hizo un hueco que casi la atraviesa. Bien, entonces, cualquier cosa que se mueva a velocidades orbitales, ¿bien?, es extremadamente peligroso, por pequeño que sea. Entonces, aquí hay algo que mencionar que es el síndrome de Kessler. Kessler era un científico de la NASA, Donald Kessler, que en el año 78, junto con otro científico llamado Burton Court-Palais, ¿bien?, publicaron una teoría que planteaba que en la medida que se incrementara el número de satélites en órbita, aumentaría la probabilidad de las colisiones en órbita. Y entonces, a partir de cierta masa crítica, bien, que no está bien claro ese número, a partir de cierta masa crítica, en algún momento la colisión de un satélite con otro generaría una reacción en cadena que comenzaría a destruir todos los demás satélites. Entonces, nosotros nos quedaríamos aquí en la Tierra mirando hacia arriba, viendo cómo la cantidad de basura en la órbita baja terrestre se incrementa a tal número que no vamos a poder volver a lanzar ni misiones con satélites, ni misiones tripuladas, al menos por 1000 años. Nos vamos a quedar sembrados en la Tierra. ¿Bien? Entonces, esto, imagínense, es una cuestión de casualidad. Es una cuestión de casualidad que suceda o no. ¿Cuándo va a suceder? Nadie sabe. ¿Va a suceder? No lo sabemos. ¿Bien? Todo depende. Choques entre satélites ya ha habido, por lo menos, he tenido noticia de uno, que era un satélite Iridium y el otro era uno ruso, creo, que chocaron en órbita. ¿Bien? Cuando se producen esos choques, la cantidad de partículas que se generan y de pedazos son enormes. Enormes. Es una barbaridad. Pero se los digo para que no les sorprenda si acudimos a ver ese espectáculo, ¿no? Bien. Hace un tiempo mencioné este fenómeno. Pero se los voy a recordar porque para la charla del domingo vamos a hablar un poco sobre algo parecido, ¿eh? Cuando la Tierra tuvo un aguacero, una lluvia que duró 2 millones de años. Imagínense una lluvia que no se detuvo durante 2 millones de años. Yo recuerdo que en las películas de ciencia ficción, la Tierra y Venus se consideran planetas hermanos, o sea, que tienen el mismo tamaño, tienen la misma masa prácticamente, el mismo tamaño, el mismo diámetro, y tienen atmósfera. Y entonces, cuando todavía no teníamos
naves espaciales y esas cosas, nosotros pensábamos que Venus era similar a la Tierra también en sus condiciones de habitabilidad. O sea, que tenía océanos, que tenía bosques, selvas y toda esa serie de cosas, continentes y todo eso. Al final descubrimos que no, que Venus realmente es un infierno, que las temperaturas ahí son insoportables para la vida, pero en algún momento, aquí en la Tierra, tuvimos un evento de lluvia que duró 2 millones de años. Bien, esto le llaman el evento pluvial del Carnian. Bien, entonces, imagínense que los océanos estaban calientes, o sea, había unas condiciones de calentamiento global, de forma natural en esa época, y estamos hablando no las que tenemos ahora, era una barbaridad. Hubo unas grandes erupciones volcánicas que generaron una gran cantidad de CO2, incorporaron una gran cantidad de CO2 en la atmósfera, y eso incrementó tremendamente la temperatura de la atmósfera del planeta. Entonces, eso a su vez incrementó la evaporación del agua, y bueno, igual que lo que estamos viendo ahora. Bien, ¿vieron lo que pasó en Roswell, por ejemplo, en el pueblo de Roswell? Bueno, esas lluvias tan grandes, bueno, imagínense una lluvia que duró 2 millones de años. Bien, entonces eso dicen que creó, extinguió un montón de formas de vida, porque dicho sea de paso, en esa época estaba Pangea, o sea, todos los continentes estaban unidos en uno solo. ¿Okay? Y entonces eso extinguió un montón de especies, pero a su vez, cuando paró esa lluvia, creó las condiciones para que comenzaran a surgir y a dominar la Tierra los dinosaurios. ¿Bien? Para que tengan una idea de cómo cambian las cosas aquí, ¿no? Bien, Europa comienza a trabajar en una misión espacial para hacer lo que llaman un rendezvous. No sé cómo decir esto en francés. Yo en idioma soy malísimo, me disculpa. O sea, para acercarse y darle la vuelta y estudiar al famoso asteroide Apophis en el año 2029. O sea, recuerden que Apophis se va a acercar a la Tierra en el 2029. Bien, exactamente el 13 de abril del 2029, que para recordarlo, cae viernes 13. Bien, hasta ahora todo el mundo coincide en que no va a chocar con la Tierra, pero va a pasar bastante cerca y eso nos da una oportunidad para estudiarlo, porque es un asteroide peligroso para nosotros, ¿verdad? Y entonces acá la ESA, la Agencia Espacial Europea, acaba de firmar un contrato con una compañía italiana para comenzar el diseño de esta nave, que dicho sea de paso, van a tener que correr. O sea, el proceso de diseño y fabricación, si se llega a ese punto, va a tener que ser súper rápido para poder hacer el lanzamiento en tiempo para poder acercarse al asteroide en el 2029. Y la ESA acaba de firmar este contrato de 63 millones de euros, o sea, unos 68 millones de dólares, para comenzar el diseño de esta nave. Así que esta nave se va a llamar Ramsés, que viene del inglés Rapid Apophis Mission for Space Safety Mission. Y cuando tú coges la primera letra de cada una de esas palabras, ponen Ramsés, como el faraón egipcio, ¿no? Los astrónomos y esta gente son unos creativos de primera. Bien, importante, un aviso importante. Bien, están advirtiendo que no usemos o nos cuidemos mucho de usar la famosa Wi-Fi Open, la Wi-Fi abierta que hay en los aeropuertos, que cada vez que uno va a viajar, dicho sea de paso, los aeropuertos te bloquean la señal de teléfono generalmente. Bien, bueno, la cosa es que hay mucho hackeo, hay muchos hackers trabajando en los lugares donde hay Wi-Fi abierta, bien, sin password. Entonces, es importante, porque muchísimas personas, y a veces uno mismo, aunque yo conozco bastante de computación y de tecnología, pero cuando uno está en un aeropuerto, está en unas condiciones donde uno quiere tener las cosas lo más fáciles posible, lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, te ponen la internet abierta, tú te logueas para poder navegar en internet y para poder entrar a tu cuenta de banco y toda esa serie de cosas, ¿verdad? Bueno, existen unos aparaticos que los hackers, y estos aparaticos ya los están vendiendo por menos de $500. Bien, o sea, sumamente baratos. Entonces, ese aparatito lo que crea es lo que llaman un hotspot,
que es lo mismo que ponemos nosotros en nuestros teléfonos, por ejemplo, cuando queremos conectar la computadora y usar la internet del teléfono. Bien, entonces esos aparatitos son pequeños y los puedes esconder en una mesa, debajo de una mesa, o detrás de un monitor, o detrás de un cuadro en la pared, o lo que sea. Bien, y esos aparatitos entonces ellos los configuran para que la Wi-Fi que te brindan tenga el mismo nombre y esté abierta igual que la Wi-Fi del aeropuerto. Entonces, cuando tú conectas tu teléfono a la Wi-Fi que tú supones que es la del aeropuerto, en realidad te estás conectando a la de ellos, a la de los hackers. Bien, y esa no te va a dar internet. ¿Ok? Tú vas a decir, caramba, esto no funciona, pero ya pusiste tu password, tu login y tu password. Y eso es lo que le interesa a ellos registrar. Bien, entonces, es importante cuando vayamos a un hotel. A veces los hoteles te dan password. ¿Okay? Los hoteles, los que yo he estado últimamente, te dan un password. Tiene que tener el número de la habitación y no sé cuántas cosas. ¿Okay? Pero aún así hay que tener cuidado con todas esas internet. ¿Okay? Y sobre todo, si vas a usar la cuenta de banco y cosas así, no uses la internet abierta, no uses la internet del hotel, de un aeropuerto, de ningún lugar de eso, o de McDonald's. ¿Okay? Desconecta el Wi-Fi del teléfono y usas la internet del celular, que sí es segura. Bien, importante. Porque yo sé que los viejitos y las personas que no están prácticos con la tecnología caen en esas cosas fácilmente. Bien, estamos llegando casi al final de las noticias más interesantes. La última está impresionante, se los digo así. Bien, brevemente. Los chinos, escuchen esto, porque yo sé, hay personas que me van a decir que esto es mentira. Bien, pero esto salió en la prensa. ¿Saben el trabajo que lleva pavimentar una calle? Lo han visto hacer, ¿verdad? Esos aparatos enormes que echan asfalto y detrás, o sea, viene un camión de volteo que está llenando la máquina continuamente, la máquina no se detiene, y detrás de la máquina vienen las aplanadoras. Bien, esos tarecos, esos cilindros que le llaman también, que son de acero, ¿no? Que van aplanando el asfalto, ¿verdad? Y hay un montón de gente trabajando con rastrillos y eso, empujando el asfalto para un lado y para el otro y asegurando que la máquina trabaje bien y todo eso. Bueno, los chinos acaban de lograr, hay que decirlo así, una proeza. Han pavimentado una carretera de 158 kilómetros de largo, un expressway, bien, una autopista de 158 kilómetros de largo, sin que haya un solo trabajador metido en el proceso. Escuchen esto. ¿Okay? O sea, trabajadores de camiones, choferes, choferes de las aplanadoras, el operador de la máquina del asfalto, nadie, no había nadie, todo era automatizado. Escuchen esto, 158 kilómetros de autopista, asfaltados sin la intervención de un solo humano. ¿Okay? Entonces dicen ellos aquí, los aparatos que usaron, dicen que ya algunos de estos aparatos se habían mostrado en ferias de construcción y cosas por el estilo. Entonces, la máquina del asfalto se llama XCMG. XCMG. Bueno, los chinos ponen sus nombres, ¿no? Pero bueno, está bastante fácil, dicho sea de paso. Una máquina que trabaja totalmente automática y asegura alta calidad en el proceso de asfaltado. Entonces, los rollers, los cilindros, las aplanadoras también eran automatizadas. ¿Y quién estaba chequeando la calidad de todo? Drones. Volando por encima, asegurándose que todo trabajara bien. Por supuesto, habían personas detrás, tiene que haber personas detrás controlando todo el proceso, ¿no? O sea, en algún puesto, centro de control de mando, tiene que haber personas. Pero imagínense, se están ahorrando el salario de todos los trabajadores, todos, que normalmente trabajaban. Imagínense asfaltar una autopista de casi 160 kilómetros de largo. Bien, no usaron una sola persona. Dicen que incrementaron la eficiencia, la seguridad, por supuesto, de los accidentes. Si hay accidentes, no hay una persona ahí metida en el medio. Dicen que tienen un menor impacto medioambiental. Esto a mí no me convence. Bien, pero la cosa es que sí, lo han hecho. ¿Ustedes han visto hacer algo así similar aquí? Aquí los puentes están amenazando con caerse, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto. Por ahí van. Bien. DNA, ADN humano encontrado en un diente de un león, confirma una leyenda trágica. Bueno, el problema es que en 1800 y pico,
1898, cuando en Cuba se estaban luchando con los mambises contra los españoles y todo eso. Bien, habían militares británicos que estaban en África, ¿sí? Fabricando ferrocarriles. Bien, entonces veo que hay comentarios ahí sobre los dioses y todo eso. Bueno, qué bueno, me alegro. Gracias por participar. Entonces, aquí están hablando de un señor británico, un militar británico llamado Patterson, ¿okay? Que llegó a controlar, a ser el jefe de la construcción de estos ferrocarriles. Dicen que tenían cientos y cientos de trabajadores, la mayoría de ellos procedentes de la India. Bien, entonces los tenían en casas de campaña. Porque como estás trabajando en una línea de tren, tú tienes que irte moviendo con la construcción de la línea. Así que lo práctico son casas de campaña, ¿verdad? Dicen que habían reportes, pero los británicos no lo creían, de leones que cazaban seres humanos. Y entonces aquí hablan particularmente de una pareja de leones que estaban trabajando en conjunto. Y hay, esto calificaban originalmente de una leyenda, ¿no? Muchas personas no se lo creían. De que este Patterson en una noche tuvo que dormir una noche en un árbol porque habían leones abajo dando vueltas para comérselo. Pero mientras él estuvo subido en el árbol, él escuchaba gritos en las casas de campaña, en el campamento que estaba relativamente lejos de él. Bien, los números oficiales o extraoficiales de muertos por leones, que se los comieron los leones. Bien, los números que habían eran alrededor de 135 personas, 135 trabajadores. Pero un estudio del año 2001 dicen que el número debe haber sido alrededor de 30. Bien, o quizás menor. De todas formas, bueno, al final cazaron a los dos leones y este señor Patterson mantuvo los restos de los leones hasta que en el año 1925 se lo vendió al Museo Nacional de Historia de Chicago. Bien, le vendió los restos de los dos leones. Ahora, ¿cuál es la cosa? Que ahora un especialista se dio cuenta, analizando la carabela de estos leones, que los dientes no eran perfectos, tenían problemas. ¿Bien? Y dentro de los huecos que tenían los dientes, encontró restos de pelos. Y se le ocurrió analizarlos con ADN. Y dice que dentro de los... Dicho sea de paso, aquí vuelve a salir, ¿okay?, el ADN mitocondrial, que se usa para los análisis de ADN. ¿Okay? Y entonces dicen que algunos de esos pelos provenían de los propios leones. ¿Bien? Otros pelos era una mezcla de jirafas, pelos de jirafa, de oryx, no sé cuál será eso, el waterbuck, no sé qué cosa es, incluyendo cebras, pero también habían pelos de seres humanos en los dientes de estos leones. ¿Okay? O sea, eso ha confirmado entonces que la famosa leyenda no era una leyenda. O sea, que hubo seres humanos que fueron comidos por los leones en África mientras estaban haciendo este ferrocarril. Bueno, el sistema de búsqueda de señales, de posibles señales de inteligencia extraterrestre procedentes de otras estrellas, detectó una señal hace un tiempo atrás, creo que fue en el 2019, abril 29 del 2019, detectaron lo que parecía ser una señal con una estructura espectral muy particular, ya muy similar a lo que se espera recibir de una civilización, procedente nada más y nada menos que de la estrella Próxima Centauri. O sea, de la estrella más cercana a nosotros, que ya sabemos que tiene un planeta. Bien, entonces han hecho análisis de esta señal, que repito, se capturó en abril de 2019. Bien, fue una señal, para aquellos que saben de tecnología, en la frecuencia de 982 MHz, y el nombre que le dieron a esta señal fue BLC1, B de burro, L, o sea, Bravo Lima Charlie 1, ¿sí?, para usar la codificación oficial. Bueno, la cosa es que hicieron
un montón de datos. Miren, para lograr el día que se vaya a hacer el anuncio de que se ha detectado una señal de radio procedente de una civilización inteligente, van a pasar semanas, si no meses o años, como ha sucedido con esta, de análisis para confirmar que lo es antes de que salgan a decir de que realmente se ha detectado una señal de una inteligencia extraterrestre. Bien, una señal tecnológica. Gracias, Mecho. Gracias. Bueno, la cosa es que se han hecho un montón de análisis y se ha encontrado que esta señal que parecía provenir de Próxima Centauri no es otra cosa que el resultado de productos de intermodulación, o sea, para decirlo claro, interferencia extraterrestre. O sea, no extraterrestre, sino terrestre. O sea, interferencia procedente de celulares, de radios, de cualquier cosa tecnología que nosotros usamos. ¿Eh? O sea, les voy a poner un ejemplo para que tengan una idea de lo que es intermodulación, de cómo sucede la intermodulación. Usted tiene un transmisor de radio, ¿bien? Que puede ser incluso tu celular, por ejemplo, o un walkie-talkie. Si tú pones un pedazo de hierro oxidado cerca, ¿bien? Y transmites con dos walkie-talkies en frecuencias diferentes a la misma vez, esas dos señales llegan a ese pedazo de hierro oxidado y allí se crean condiciones que pueden mezclar esas dos señales y generan una señal en una frecuencia diferente. Bien, a eso se le llama intermodulación. Y ese es un proceso que generalmente es dañino, es problemático, es difícil de encontrar y cuando sucede a veces lleva mucho tiempo y esfuerzo para solucionarlo. Bien, y eso genera interferencia en todas las tecnologías que tenemos. Eso sucede constantemente. Y en este caso nos hizo creer que habíamos recibido una posible señal extraterrestre. Bien, nos quedan 4 noticias. Bueno, dicen aquí que los humanos todavía están evolucionando. Yo sé que hay muchas personas que niegan la evolución. Hay pruebas de ellas en todos lados. En este caso, en la planicie tibetana, las famosas planicies tibetanas, que están a ¿cuántos pies de altura? Bien, porque esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo, la altura y las condiciones que hay arriba. 3.500 metros en Nepal, que son 11.480 pies. Bien, entonces han hecho un estudio, dicho sea de paso, o sea, aquí sale también el famoso tema del ADN mitocondrial y toda la transferencia de ADN, ¿no? La cosa es que hay personas viviendo allí, seres humanos, desde hace 10.000 años, en las planicies tibetanas. Y entonces, como deben haber escuchado hablar hace mucho tiempo, estas personas que han vivido toda su vida ahí arriba, se les han ido acostumbrando sus cuerpos. O sea, personas como ustedes y como yo, si subimos a esa altura, de momento, nos mareamos, nos sentimos mal, nos dan enfermedades, nos da mareo, nos afecta, porque nos da falta de oxígeno. No estamos acostumbrados a la baja cantidad de oxígeno que hay a esas alturas. Pero estas personas sí. Estas personas han evolucionado, sus cuerpos han evolucionado para adaptarse a esta situación. Bien. Entonces, han hecho un estudio analizando a las mujeres que están en edad fértil, ¿bien? Y que tienen hijos. Dicho sea de paso, aquí las mujeres tienen varios hijos, ¿ok? 7 o más. ¿Bien? Hicieron análisis de 417 mujeres de edades entre 46 y 86 años, que todas vivieron permanentemente en Nepal a alturas de más de 3.500 metros. ¿Okay? Entonces, analizaron la cantidad de nacimientos que habían tenido cada una, que da un averaje. Hay mujeres que llegan a tener 14 hijos. 14. Y lo que están diciendo estos señores es que las mujeres que tenían el cuerpo más adaptado para absorber el poco oxígeno que hay arriba son las que más hijos tenían. ¿Okay? Y todo esto no es más que una muestra, una prueba, nuevamente, una prueba de la evolución. ¿Okay? O sea, la evolución trabaja constantemente y dicho sea de paso, no es algo que como lo que muchos de nosotros pensamos. ¿Okay? La evolución trabaja al igual que trabaja el universo. El universo trabaja, el universo funciona tratando de matar la vida constantemente. ¿Okay? De una forma o de otra. Recuerden que yo siempre les digo, el universo es un lugar catastrofista. La evolución, si tú tienes un defecto, te aniquila. ¿Bien?
Entonces, sobrevive el más fuerte, la ley del más fuerte. Eso es la evolución. Bien, una parte de eso. Bueno, la cosa es que en este estudio encontraron que, o sea, algo que no pensaban ellos. Ellos pensaban que la sangre era más espesa, que contenía mayor cantidad de glóbulos rojos. Y no es así. La sangre es tan espesa como la de nosotros. Dicen que gracias a eso pueden sobrevivir allá arriba. Esa es una de las cosas que les hace sobrevivir. Porque si además de la falta de oxígeno, la sangre fuera más espesa, entonces el corazón quizás no tendría la fuerza para bombear la sangre que hace falta allá arriba. O sea, realmente el esfuerzo sería mucho mayor. O sea, poca cantidad de oxígeno, más esfuerzo para bombear la sangre, sería una combinación fatal. Entonces, nada, son datos sumamente curiosos, ¿no? Imagínense tener 14 hijos allá arriba en un ambiente donde no hay tecnología y esas cosas, ¿no? Realmente tiene que ser una mujer muy fuerte, muy fuerte. Bien, hablando sobre el famoso viaje a la luna de los americanos. Bloomberg, el millonario, que una vez aquí aplicó para ser presidente, que estuvo en la carrera presidencial, Michael Bloomberg, bien, acaba de sacar un escrito, lo que llaman aquí un op-ed, ¿no? Op-ed, una carta abierta que pudieran llamarle, ¿no? Está llamando a la cancelación del SLS. Cancelación del SLS. ¿Qué es el SLS? El famoso cohete, el supercohete de la NASA, que va a llevar supuestamente a los astronautas del proyecto Artemisa a alunizar, a crear una base en la Luna. El regreso de los americanos a la Luna. ¿Qué sucede? Que cada lanzamiento de uno de esos cohetes, del SLS, del proyecto Artemisa, cuesta alrededor de $4.000 millones. 4 billones con B. 4 billones de dólares. Cada lanzamiento. Eso implica que se puede hacer un lanzamiento aproximadamente cada 2 años. Entonces, ya deben haber visto lo que pasó con SpaceX, que probó la Starship y lograron capturar en vuelo al cohete que vino de regreso. ¿Verdad? Lo vieron, que lo capturaron con los brazos de la torre. Bien, ¿qué quiere decir eso? Y eso yo sabía que iba a venir. Que con la Starship, que aún no estaba operacional, pero estaba demostrando avances increíbles, no solo avances, sino que va a ser un cohete sumamente barato. Bloomberg, este millonario, que por supuesto lo van a escuchar mucha gente en el Congreso y en el Senado de este país, está diciendo, ya no es negocio, ya no tiene sentido seguir usando el SLS. Bien, ahora, ¿por qué el SLS sigue funcionando hasta ahora? Bien, lo he explicado otras veces, pero para aquellos que no han escuchado la explicación, se los voy a decir. El SLS no es otra cosa que una herencia del transbordador espacial. O sea, si se fijan en su diseño, es el mismo tanque naranja en el centro, bien, con la cápsula en la punta y 2 cohetes de combustible sólido a los lados, que eran los mismos que usaba el transbordador espacial. Bien, entonces, la cosa es que, ¿por qué sigue volando este sistema heredado del transbordador espacial? Porque hay compañías que están viviendo a costilla de eso. Compañías privadas. ¿Bien? ¿Y cuál es el secreto detrás de eso? Que esas compañías mantienen el puesto de ciertos senadores y ciertos congresistas de sus respectivos estados. O sea, muchas personas no tienen idea. Primero, de que la NASA es una agencia federal. ¿Bien? Es una administración federal. Por lo tanto, el Senado decide qué hace la NASA y qué no hace. Y qué dinero le da a la NASA. Bien, por eso cada vez que cambiamos de presidente es un problema para la NASA. ¿Okay? En el Senado hay personas, hay senadores y hay congresistas en el Congreso que se están beneficiando de que la NASA esté usando un cohete que cuesta cada uno $4.000 millones lanzarlo. Y eso está retrasando el programa espacial de los Estados Unidos de América. ¿Quién está retrasando el programa espacial de los Estados Unidos de América? El Senado, el Congreso de los Estados Unidos de América. Si tienen duda de eso, busquen en internet para que vean. Bien, busquen las compañías y vean la relación. Busquen los artículos, eso está explicado ampliamente. Bien, hace años, desde cuando estaba el transbordador espacial, eso estaba funcionando. Bien, la cosa es que ahora, como está SpaceX, con estos
supercohetes, que dicho sea de paso, es más grande que el SLS de la NASA y va a ser mucho más barato y va a ser recuperable y tiene la capacidad para llegar a la Luna, no directamente, ¿ok? Van a necesitar poner varias naves, al menos 8 para rellenar combustible y todo eso allá arriba en órbita, pero tiene más capacidad para llevar carga a la Luna que el SLS, que va a llevar solamente 4 astronautas. ¿Bien? Recuerden que ya el contrato actual de poner americanos en la Luna incluye el uso de la Starship de SpaceX. Entonces, ¿por qué no se está usando directamente la Starship? Bueno, primero porque todavía no está aprobada. ¿Bien? Pero, en segundo lugar, porque hay que seguirle dando dinero a las compañías del SLS. Lamentablemente, hay que seguir usando el dinero de los taxes para seguir manteniendo estas compañías con un producto que se inventó en los años 70. El SLS es un cohete obsoleto. Bien, por muy bueno que sean los motores, son una maravilla. Bien, que dicho sea de paso, son motores reusables y cada vez que se lanza el cohete se botan 4 de esos motores que usaba el transbordador espacial, porque no se recuperan. Bien, esto va a cambiar, se los digo. Cuando un millonario dice hay que cancelar esto, prepárense porque vamos a escuchar pronto algo en el Senado o en el Congreso. Va a haber audiencia y algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Como estamos en un año electoral, puede pasar cualquier cosa. Pero les aseguro que esto va a comenzar a hablarse. ¿Okay? Esto se sabía, esto se hablaba, pero no se decía en público. Ahora se va a comenzar a seguir. Exactamente, Zoraida. Sigue el billete. Sigue el billete. Hay compañías haciendo mucho billete a costilla del que paga los taxes en los Estados Unidos. ¿Bien? Bueno, vamos a las 2 últimas noticias. Mercurio, el planeta más cercano al Sol del sistema solar. Lo conocen, ¿verdad? El dios que tiene las alitas en los pies. Bueno, resulta que Mercurio, y esta noticia no es tan moderna, o sea, es de julio, yo no la había visto. Para que vean que a cualquiera se le escapa, es una noticia. Resulta que yo no sabía que la nave Messenger de la NASA, que ha estado orbitando Mercurio, esa nave descubrió que la superficie de Mercurio tiene cantidades enormes de carbono en forma de grafito. Sí, grafito como el que usamos en los lápices. Bien, parecido a eso. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tú coges el grafito o el carbono y lo sometes a grandes presiones? ¿Qué se crea? Exactamente, un diamante. Entonces, los análisis que están haciendo los científicos y los geólogos dicen que es probable que Mercurio, que tiene en su corteza, en la superficie, tiene capas de grafito de gran espesor, puede ser que tenga una capa de diamantes de 10 millas de espesor en todo el planeta. Enterrada, ¿ok? O sea, en el manto, debajo de la corteza. No es algo que tú vas a poder acceder, ¿ok? Además, ¿qué sentido tiene ir a buscar diamantes en Mercurio, no? Se los digo así. Pero imagínense una capa de diamantes de 10 millas de espesor alrededor de todo el manto del planeta. ¿Qué cantidad de diamantes hay? No sé cuántos carats será eso. No he visto la cifra, ¿no? Pero en algún momento alguien va a salir con el cálculo. Bien, exactamente, Alfonso, diamante. Así que imagínense ustedes cuántos carats será Mercurio con una capa de 10 millas de espesor a lo largo de todo el planeta. Una barbaridad. Bueno, vamos a la última noticia. Esta procede de Kentucky. Bien. Este era un caso, yo lo he hecho, ¿okay? Me imagino que muchos de ustedes lo habrán hecho también. Poner en tu licencia que tú vas a donar tus órganos si tienes un accidente y falleces, ¿verdad? Bueno, esta historia eriza los pelos. Este es un donante de Kentucky, que no sé por qué estos estados a veces son tan curiosos. Bien, a este donante lo habían declarado muerto y le habían hecho un cateterismo al corazón temprano en la mañana
dicho sea de paso, o sea, esta historia eriza los pelos. La hermana estaba en la habitación con él, lo declaran muerto y se lo llevan para hacerle un cateterismo para chequear el estado del corazón. ¿Por qué? Porque iban a usar el corazón, iban a donar el corazón para una persona que necesitaba un trasplante. Bien. La cosa es que cuando se lo llevan de la habitación, la hermana ve que el hombre, que dicho sea de paso, vamos a decir por qué él estaba allí. ¿Okay? El hombre llega ahí porque se tuvo una sobredosis de drogas. Bien. Y cuando se lo van a llevar para hacerle el cateterismo, que no le dijeron a ella lo que le iban a hacer, bien, el hombre abre los ojos y mueve los ojos mirando alrededor de la habitación. Entonces, le hacen el cateterismo, escuchen esto, bien, al supuesto cadáver, y al final, en la tarde, se lo llevan al salón de operaciones para extraerle el corazón. Y entonces, en el medio, o sea, en el medio de la operación, cuando están preparándose para extraerle el corazón al individuo, el individuo empieza a llorar y a hacer movimientos en la boca y sonidos encima de la camilla de operaciones. ¿Ok? Exactamente, Mario, aquí está, este es un caso, ¿ok? Entonces dicen que el salón de operaciones de momento se convirtió en algo totalmente caótico, porque el doctor dijo que él no iba a realizar la operación, ¿okay? Que era extraer el corazón, ¿okay? A esta persona. Entonces dicen, y esto entra ya en la parte de la discusión legal que viene, porque hay ya un problema legal. O sea, esto llegó hasta el Congreso, dicho sea de paso. O sea, la hermana escribió al Congreso, hicieron una audiencia en el Congreso y todo. Este no es un caso reciente, ¿ok? Esto ocurrió en octubre del 2021. Hace 3 años, exactamente. ¿Okay? Entonces, esta noticia salió en Yahoo, pero debe estar en todos los medios de noticias porque realmente es impactante, ¿no? Entonces, dicen que llamaron a la compañía encargada de hacer el traslado, o sea, de recoger el corazón y hacer el traslado y todo eso, y dijeron que el hombre estaba muerto y que tenían que llevar a cabo la operación. Entonces, el doctor dijo que él no lo iba a hacer. Y entonces, llamaron, hubo una comunicación diciendo que tenían que buscar otro doctor para hacer la operación y extraer el corazón. Escuchen esto. Y el hombre estaba dando señales de vida. Entonces, imagínense que personas, no ya las enfermeras y todos los que estaban ahí en el salón de operaciones, sino personas que trabajan en eso mismo, bien, recuperando órganos de donantes, que no estaban allí, pero que se enteraron del caso, renunciaron a su trabajo. Imagínense el nivel que cogió la cosa. Bien, entonces, la compañía, yo no voy a mencionar nombres aquí, la compañía que estaba a cargo del traslado del corazón y todo eso, dicen que ellos, ahora la declaración oficial que hicieron después, es que ellos nunca presionan y que ellos no hacen presión para extraer órganos de nadie, ¿no? Que ellos siguen todas las reglas y todo eso. Pero parece que no. Parece que en este caso la cosa iba por otro camino, ¿no? Entonces, el hombre actualmente está vivo, está siendo cuidado por su hermana. No sé en qué condición habrá quedado, si habrá sido afectado por el exceso de drogas o cosas por el estilo. Aquí no lo dicen. Bien. Dice uno de los médicos: yo me he dedicado toda mi vida a extraer órganos para donaciones, para trasplantes de órganos, ¿ok? Es estresante, dice que es estresante, pero dice que es tremendamente preocupante y es algo que lo ha hecho pensar 10 veces su trabajo, ¿ok? El hecho de que una persona llegue para serle extraído un órgano y resulte que esté vivo, ¿ok? Dice que eso lo transformaría a él en un asesino. Obviamente. O sea, eso generaría un problema legal enorme. O sea, imagínense ustedes traerle un corazón a una persona viva. O sea, me imagino que en el proceso de la operación, porque si está muerto, tú no tienes que ponerle ningún tipo de anestesia. Entonces, ya se pueden imaginar, ¿no? Qué cosa más horrible la que habrán pasado estos médicos y enfermeras en todo este proceso. Dicen que, dicen otros médicos que no participaron de ese caso, que han tenido experiencias similares. ¿Okay? No es un solo caso. Dicen que han habido otros casos similares y que muchos de los que suceden no se dan a conocer, sino que simplemente sacan a la persona ya y bueno, y retornan a su vida, ¿no?
Pero no sé, esto eriza los pelos y estamos en un país desarrollado. Se pueden imaginar lo que sucede, no sé, en países donde haya dictaduras y cosas por el estilo, en África, en los países estos donde están los musulmanes, no sé, países subdesarrollados. ¿Bien? Toda esta gente, todos estos médicos dicen que han tenido que, no voy a decir ni el nombre del hospital, que han tenido, aquel que quiera leer el artículo con gusto yo se lo envío, ¿ok? Pero no quiero mencionar nombres aquí. Pero realmente el caso eriza los pelos y hay que tener cuidado con esto. O sea, con los familiares, yo he visto, se los digo así, porque yo solamente he pasado en mi vida por 2 operaciones. ¿Vale? Sí, 2 operaciones. La segunda fue en este país y el doctor fue excelente. La enfermera que me tocó por el día fue excelente. Pero la enfermera que me tocó en la madrugada, había que estarle cayendo atrás para que hiciera las cosas. Porque en cierto momento hasta estoy seguro que se acostó a dormir. ¿Bien? Entonces, los servicios médicos, hay personas que lo hacen porque realmente les gusta la medicina. Y yo los conozco, tengo mi mejor amigo en Cuba, en el preuniversitario, es el mejor neurocirujano de Cuba. ¿Okay? Y esas personas no duermen a veces con tal de curar personas. Pero igualmente hay personas que hacen su carrera en medicina para ganar dinero. ¿Okay? Y de esos hay que cuidarse. Y cuando tú tienes un familiar enfermo o bajo estas condiciones o lo que sea, un proceso de operación o lo que sea, tienes que estar al tanto. Tengo un amigo que en uno de los mejores hospitales de Miami, cuando la esposa fue a dar a luz, casi le matan la esposa y casi le matan la hija. ¿Okay? Y él, por suerte, él estaba presente en el parto y él fue el que detuvo un proceso y bueno, ya se puede imaginar, ¿no? O sea, cuando él me contó eso, yo le conté, o sea, él me contó eso porque yo le estaba contando mi experiencia en mi operación y él me hizo la suya. Y prácticamente, no el doctor, fue él el que salvó a su mujer y a su hija. ¿Okay? No por hacer el procedimiento, sino por decir que no hicieran esto. Así que ya tienen idea, ¿no? Mucho ojo, este tipo de historias eriza los pelos, pero suceden en cualquier lugar. ¿Okay? O sea, lamentablemente no siempre estamos en buenas manos. Mucho ojo con todo lo que sucede. ¿Bien? Y definitivamente, Mecho, tienes toda razón. O sea, yo no voy a quitar mi sellito para donar los órganos. No, yo lo tengo puesto. Yo los dono. Yo no tengo problema con eso. Pero sí es importante que si alguien tiene un familiar que tiene un accidente o que tiene un exceso de droga, un abuso de droga, o tiene un infarto, o tiene... ¿Cuántos casos no ha habido por ahí? Personas que los están velando y se despiertan dentro del ataúd, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es importante. O sea, el que no tiene familia, bueno, ya saben, ¿no? Le tocó perder. O amistades. Pero si tienes un amigo, una amistad, un familiar que está en una situación así, es importante que estés pendiente de lo que sucede con ellos. Porque a veces las personas en un hospital o en una clínica no están en condiciones de tomar las mejores decisiones. ¿Okay? Aunque estén conscientes, están presionados por el dolor que están sintiendo, por la enfermedad que están sintiendo, o por el dinero que van a tener que pagar por lo que le va a costar la operación, o el tratamiento, o los rayos X, o lo que sea. ¿Bien? Entonces es importante que haya una persona que lo acompañe. Es importante. El acompañante es fundamental para proteger la vida del afectado. Bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que llevamos 1 hora y 55. Espero que les hayan interesado todas estas noticias. Recuerden que el que esté interesado en algunos de estos enlaces, con gusto se los envío en los comentarios. Bien, Facebook a veces no me deja ver los comentarios inmediatamente. A veces me demora 3 o 4 días. A veces me deja una semana y no he podido ver los comentarios independientes de la charla. ¿Okay? Dice María Polito que hay un mercado de órganos organizados por ahí. Sí, por supuesto, lo hay. ¿Bien? No solo de órganos. ¿Okay? Desde Cuba para acá había mercado, ya no debe existir, ¿no? Había mercados de plumas de tiñosas y de todo eso para santería y todas esas cosas a través del aeropuerto. Bien, aquí se ven todo tipo de cosas. Bueno, nada. Buenas noches a todos. Espero que descansen. Recuerden que estas charlas se ponen en Spotify en forma de podcast. Están en mi YouTube, en mi canal de YouTube personal de Astro Heredero. Están en forma de podcast. Bien. Y están también en la emisora de Radio Ciencia 21, 21 con número, 21, Radio Ciencia 21, la buscan en Google y allí la pueden escuchar las 24 horas del día. Allí están incluidos los programas de astronomía, ciencias y tecnologías como este,
y los programas de los domingos sobre la crisis climática. Recuerden, el domingo estamos a las 8 con el tema de la emergencia climática, calentamiento global, que va a estar fuerte. Va a estar fuerte. Va a ser importante que lo vean. ¿Ok? Les invito a todos a verlo. Buenas noches a todos, que descansen. Y nada, nos vemos el domingo a las 8 y después el próximo miércoles a las 8 con otro espacio de noticias de astronomía, ciencias y tecnología, como siempre, con lo último que se puede encontrar por ahí en noticias interesantes. Buenas noches, que descansen y chao.